Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo, no sé si miércoles o jueves, porque esta semana voy un poquito justo. Nuevo resumen semanal número 780.000, no, 371, que la semana pasada, Goiko Sarri, desde aquí te envío un gran saludo, un gran seguidor aférrimo a este canal y a otros muchos, afines a este canal, barra Gelio Acuario GCM, Raúl Retules, etc, etc, etc. Bueno, en fin, que a lo que iba diciendo, que 300 y pico semanas, madre mía, todas las semanas que llevamos ya con vosotros. Muchos me están diciendo que desmonte la mesa de este acuario, pero bueno, chicos, ¿pero qué pasa? ¿Nos gusta el riesgo en vuestras vidas? No, a ver, lo dije en el directo y lo repito, aunque se haya hinchado la mesa, se ha hinchado solo por las partes que no soportan peso, ¿vale? Por aquí, obviamente, el acuario está a un nivel perfecto, más o menos, pero bueno, que está como al principio, no hay problemas de desnivel, entonces por eso no me preocupa mucho, ¿vale? Lo del tema. Quiero seguir manteniendo este acuario, ya es por reto personal, hasta que, bueno, consigamos algo muy, muy bonito. De momento, pues no va mal encaminado, pero ojo, quiero más, quiero más, quiero más. Yo creo que esas rotalas, intenté hacerlo, porque todo eso, la verdecita que se ve, es Orange Juice, y esos destellos es Vietnam, de rojo. Pero es que la Orange Juice no acaba de colorearse aquí. No, bueno, no, sí sé por qué, porque le he estado metiendo más nitrógeno que otros elementos. Entonces, bueno, las rotalas con exceso de nitrógeno se ponen así. Pero bueno, es la única forma de tenerlo controlado y de tener la ciano a raya controlada. Ya veremos, esta semana le toca poda, porque se me están yendo las plantitas ya de madre, así que me entretendré a lo largo de la semana. Más cositas, hemos puesto ya los ventiladores. Mirad el apaño que he hecho. Ahí le pongo el ventilador ese y se queda bastante sujeto para que no se me abran las pantallas, ¿vale? Aunque se abran, el ventilador nunca se colaría. Les he puesto una brida de seguridad y con eso ya, pues no pasa ni media. Es que no puedo ponerlo con la pinza en el cristal, porque si pongo la pinza en el cristal, como lo tengo lleno hasta, es que medio centímetro del acuario, o sea, está lleno a tope. Si le pongo la pinza, me hace capilaridad y tenemos aquí historias para no dormir. Así que bueno, si alguien le ayuda el consejo, pues así lo tengo. Le da bastante aire y es más que suficiente. Es un ventilador normal y corriente. Lo tengo a un STC, no, un STC 1000 no. Lo tengo a otro controlador y con eso bastante bien. Es una pena que la peristáltica, la Quatrén que tengo aquí, no vaya con el tema de un controlador para el tema del calentador y tal, porque la verdad es que sería la releche. Tengo que volver a hacer un vídeo de esa peristáltica porque me gusta bastante ahora que la hemos arreglado. Ya veremos, ya veremos. Me preguntáis también, tema autorrellenadores. Cuando estoy en casa no pongo autorrellenadores, simplemente cuando me voy de vacaciones unos días y tal fuera, en verano sí pongo. Si no, me gusta a mí rellenarlos todos los días o cuando sea o cada 2 días, porque me dan bastante miedito. No digo que fallen y son autorrellenadores bastante buenos los que tengo, de AutoAqua y tal, muy buena marca, de las mejores. Pero bueno, me da cosita, ¿vale? Me da cosita, entonces, de momento, nos quedamos quietecitos con los rellenadores. Poco más, la verdad es que el acuario me gusta cómo va. A ver, la idea es que no se nos vaya de madre este verano, no se me va a ir de madre porque el tiempo que me tenía que ir de vacaciones ya me he ido y en agosto, si acaso, pues me iré unos días y poquito más. Pero van a ser pocos días, así que yo creo que no se va a ir de madre el tema, como algunos veranos, que son catastróficos. Seguimos, mirad lo que tenemos en la cocina ya. Bueno, mirad, está esto a oscuras. Estoy limpiando el acuario, lo tengo lleno con agua, con un poquito de lejía, ¿vale? ¿Para qué? Para matar cualquier posible tipo de ciano. Además, las mangueritas con la lejía se quedan impolutas. Esto lo voy a dejar, pues ahora lleva ya 48 horas, así que hoy me toca vaciarlo, limpiar todo el filtro bien, enjuagarlo bien con agua y ya está. La concentración, le he metido, estos son 30 litros, un acuario de 30 litros más o menos, y le he metido, si no me equivoco, unos 200 mililitros, 300 mililitros. No lo quiero dejar muchos días porque la lejía tampoco es muy buena para las juntas y tal, pero bueno, un poquito así tan diluida, no pasa nada. Más que nada para que se cargue cualquier tipo de cianobacteria, porque os juro por Dios que la cianobacteria me está quitando las ganas de tener acuarios. Pero bueno, poco a poco, chicos. Ya tenemos aquí el Botanical Kit de Sakana, ahí lo estáis viendo, este en concreto es el Kili para este proyecto. En el directo estuvimos haciendo el unboxing, así que como está resubido, vais a ese directillo y lo veis. Esta semana intentaré hacer otro directo, ojo, ojo que nos estamos poniendo las pilas. Poco más que contar, vamos a mantener luminaria, aunque va sobradísima esta luminaria, entonces la tendremos muy bajita de potencia, misma filtración, mismo todo, simplemente cambio radical del acuario, algo más sencillito que me dé poquito trabajo y muchas alegrías. ¿Queréis ver una de las alegrías que nos hemos llevado esta semana? Pues mirad, vamos a verla. Bueno,
En este acuario se encuentra la alegría de esta semana, ¿vale? Que la verdad es que, pues os comentaba la semana pasada que los escalares estaban un poquito territoriales por aquella zona y efectivamente nos han hecho una apuesta, ya están de hecho los alevines prácticamente nadando, bueno, prácticamente nadando, aún les queda algunos días, lo tienen ahí encima de esa hoja del lotus, vamos a ver si los podemos ver. ¿Veis ahí que coletean? Bueno, pues ahí están los alevines, como el objetivo es sacarlos, probablemente cuando los vea un poco más dichos o duchos o como sea al nado, ¿vale? Cuando nade un pelín más, los saco una paridera y empezamos el proceso de intentar sacarlos adelante. Con sacar adelante 4 o 5 me vale, o sea, me sobra para este acuario. Así que nada, ese es el objetivo, para tener aquí pues es un grupete de escalares y ya está, ya tendríamos completo el nivel de peces de este acuario. Por lo demás, esta semana pues también hemos colocado ventilador, lógicamente. Mirad, para que veáis que yo, igual que tengo el más tope de gama, para mi gusto ahora mismo del mercado, que son estos Chihiros controlados por Bluetooth y más, con velocidad variable en función de la temperatura del acuario, etc, etc, etc. Igual que tengo estos, también pruebo cositas para todos los públicos. De hecho, creo que hice un vídeo el año pasado, mirad, estos Tazens, estos ventiladores de ordenador, son una maravilla, súper silenciosos. Y lo malo, que tienes que armar unas marimorenas, unos soportes y demás. Yo me fabrico, pues eso, los soportes con un par de listoncitos de madera. Los pongo con bridas y nada, que se queden bien sujetos y ya está. Un termostato, 25,9. Este acuario lo tengo para que se enciendan a llegar a 26 grados, se acabará de encender ahora mismo, y que se pare el ventilador a los 25. Entonces me va variando ese gradito para arriba, para abajo todo el día. Y ya está, como tengo peces que aguantan perfectamente esas temperaturas, 26 grados tampoco no es una temperatura extremadamente bestia, pero bueno, me gustaría tenerlos más bajos, pero es que en Albacete mañana dan 39 gradacos, o sea, mañana el viernes dan 39 grados y es imposible mantener aquí los acuarios a 24 grados, 25 grados en verano, si no queremos que evapore el agua al máximo y tener aquí un porcentaje de humedad en casa brutal. No obstante, pues bueno, ahí va el tema, ni tan mal. Esperemos que este acuario pues vaya bien y en otoño, sobre todo, que es cuando se me ponen los acuarios preciosos y perfectos, esto sea un vergel. Lo veremos, claro que sí. Bueno, y el holandés, que seguimos con esa serie, ¿vale? Yo sigo haciendo videitos y tal. Ay, tengo el skimmer, que lo tengo, y se me ha bajado. Maldición, es que le he hecho cambio de agua hoy. Esta semana le estoy metiendo 2 cambios de agua semanales y de vez en cuando, si no está a nivel, se me va un poquillo de madre. Ya hemos conseguido equilibrar el problema que teníamos del alga, muy sencillito, nos estamos pasando con el fósforo, o sea, con el fosfato, hemos aumentado el nitrógeno. Bueno, no es que lo hayamos aumentado, es que hemos bajado la dosis de fosfato y de fosfato y ya está. Esta semana vamos a empezar a podar macizos para que no se nos vayan de madre. Y poquito, a seguir disfrutando. En cuanto tengamos los macizos estabilizados, metemos aquí uno. No os preocupéis, que todo esto lo veréis paso a paso. Chicos, sed pacientes. Tengo por aquí los útiles, que ahora los tengo que guardar. La rasqueta, esta rasqueta la verdad es que me salió bastante bien. Le tengo que comprar cuchillas, porque esta cuchilla está un poquito de aquella manera. Pero bueno, ni tan mal. ¿Cómo sabemos que vamos bien de nitrógeno? Porque no vemos a las rotalas muy rojas. En caso de que le faltase, bueno, no le faltase, que tuviese una concentración de nitrógeno muy bajitas, se verían muy coloradas, pero las verdes a lo mejor pues no se verían tan verdes con esta intensidad que se ven. En fin, que un holandés, tenerlo clavado para que todas las plantas estén bien es difícil, es difícil. Pero bueno, que llegaremos a buenos puertos, como decía el profesor de física en el instituto. Y al final, carrera de letras, con 2 narices. Bueno, vamos a seguir. En el low, poco que contar. Este ya se va recuperando de sus heridas de guerra, la bestia parda, que la verdad es que sufrió bastante el bullying de sus hermanos. Entonces, bueno, el objetivo es dejarlo aquí de momento y en cuanto ya lo pueda mezclar con los otros, cuando tengamos más número, pues nada, vivirán como una familia unida y feliz. Mirad la plantita carnívora, sigue atrapando mosquitos veraniegos y mosquitardos. Me ha cogido, la verdad es que me está haciendo el verano. Bueno, no está mal, no está mal. Os comentaba la semana pasada que si queríais que probásemos otra pantallita en este acuario y me preguntabais que qué tal iba esta pantalla, va fenomenal. La tengo al 50% de intensidad y ya os digo, no he notado una pérdida de potencia ni historias de esas. Entonces la Chihiro Serie B, más que testada y más que aprobada por Aquarius 4K. ¿Cuál va a ser la siguiente? Me comentasteis una Wicagua,
una normalita de medios bajos requerimientos. Bueno, podemos probarla, ¿por qué no? Tengo la Wikawa que probamos en el otro en una caja, no porque no me guste, sino porque ahora mismo me va bien con las otras pantallas y no quiero liarla mucho. Entonces, bueno, ¿por qué no probar otras marcas en este acuarete? Pues si eso, pillo una y le hacemos un tiento, a ver cómo nos va y a ver cómo evoluciona este acuario. Por lo demás, la verdad es que es un acuario que no pide pan, no pide guerra. Tuvimos problemas de cianobacteria también en este acuario, aunque ya está remitiendo. Aquí ha remitido sola, en otros acuarios pues se va de madre ella sola también. Así que nada, perfecto. El ventilador, igual, lo tengo aquí a todo meter. Y como veis, ahora está tirando muy poquito aire y no se escucha. Lo que se escucha es la caidita del acuario, o sea, del agua, por allí por el rebosadero. Ya, cosas que pasan. La verdad es que no está nada mal. No es tan silencioso, lógicamente, como el Tazens que he enseñado, pero van bastante bien, ¿eh? Yo estoy bastante contento, sinceramente. Si me los tuviese que comprar, me los compraría, 100%. Pasa que, bueno, una colaboración con Chihiro de vez en cuando no hace daño. Por cierto, tengo que ir a ver a Andrés. Muchos lo conoceréis, Andrés de Sotis Shrimp. Tengo que ir a hacerle una visitilla que ya tengo que visitar su Fish Room. Tenemos que hacer allí una serie de vídeos chulos. Y me tengo que traer cositas para acá, que me ha dicho que han sacado una cosa tremenda. Lo veremos muy pronto. A ver si me da tiempo a ir a Valencia y hacemos por allí cositas. Hacemos cosas traviesas. Quién sabe, igual también nos pasamos por Nascapers, que me apetece verlo. Bueno, vamos a seguir. Mirad qué trócolo de trampa que se ha abierto ya. Voy a empezar a alimentarla, pero ya está nepentes. Mola un montón. Ahí la veis de cerca. Ya estas que se nota que le falta, no sé si humedad, o es que el sistema radicular de estas plantitas todavía no ha generado lo suficiente y hasta que no genera lo suficientes, el mucílago le cuesta bastante sacarlo. Vamos a ponernos en este modo, mirar esta rotala rotundifolia, ¿vale? Que si vais pues en primavera, verano a turberas de por aquí, por España, pues se pueden ver perfectamente bien. Son una pasada de plantas. Y la utricularia, que son plantas que, no sé por qué está temblando tanto esto. Son plantas que pueden vivir perfectamente en acuarios. Pues nada, las tenemos aquí maravillosamente bien. Venga, así mucho mejor las vamos a ver. Son auricularias de las que se utilizan para el tapizado. Pues ya veréis cuando saquen la florecita. La primavera que viene va a ser un espectáculo de terrariete. La verdad es que estamos creando aquí una turbera brutal. Y aquí la sala de test, que ya sabéis que esto es súper fundamental. Me gusta mucho este terrariete. Es un poco suciete el cristal, madre mía, tengo que limpiar el polvo. En fin, que seguimos. Y este terrario, ¿cómo está? Pues impresionante. Este sí que está impresionante. Lo dejaremos y a ver si sacamos semillitas, que mirar todas las flores que nos ha sacado ya esta plantita, pero no sé yo creo que aquí no va a haber mucho que rascar, ni dónde rascar. Así que nada, lo iremos viendo, iremos siguiendo la evolución. Mirar esta otra utricularia. Otro espectáculo de planta, sin duda alguna. Utricularia alpina. También nos echa buenas flores. Bueno, seguimos. Y el acuario de la vergüenza llega. Tuvimos problemas con los fosfatos. Me generó Green Dust, ¿vale? Que es el alga que hay por las roquitas, que ya estamos bajando los fosfatos. Pero no solo eso. Por cierto, los Buddies, Tiger, aquí ya están bien, ya están bastante contentos, salen, lo que pasa es que ocupan zonas bajas del acuario. Y la cianobacteria aprovechó en este acuario. O sea, esto ha sido impresionante. Hace 2 días le hice cambio de agua, sifoné todo y mirar cómo está, ¿eh? Me están dando unas ganas, pero no lo voy a hacer. Este sí que lo salvo por mis narices. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea. Aquí sí que probablemente utilice la guerra sucia y vayamos a por el Blue Exit de Easy Life y a ver si tenemos suerte con el Blue Exit. Ya veremos. La verdad es que no me mola un pelo cómo está este acuario. Esto tendría que ser un vergel y no lo es. Más cositas. Ahora no tengo el CO2 puesto porque lo he quitado para recargarlo y no va mal. Tengo que hacer un vídeo de cómo me va el sistema de CO2 de Fluval para que veáis un poquillo y si os gusta pues ya sabéis. Ventilador. Mirad qué nano ventilador. O sea, mirad el tamaño de esta cosilla. Este es el Nano Breeze de Aquamedic, que sí, que muy pequeñito, muy tal, muy rococó, muy chic, prácticamente ni se ve, pero vale una pasta y no tiene control de temperatura. Le tenemos que poner también un termostato. Yo lo tengo aquí puesto, mirar, a 26, lo tengo igual. Este igual, para luchar contra la ciano le podríamos bajar un poco la temperatura. Aquí sí que el tema de evaporación no me molesta tanto y podríamos bajarle la temperatura un poquito.
No lo sé. Bueno, el tema, que sí, que muy bonito, súper caro y no tiene control de temperatura. Es lo único que le falla a este ventilador CT. Si tuviese para... Ay, no estamos viendo nada. Si tuviese para controlar la temperatura sería perfecto, pero esa es la pega que le veo. Bueno, pues esta es la guerra. Cada día una aventura en mis acuarios. Esto es increíble. No he estado abonando prácticamente nada. O sea, no había un desequilibrio para que me generase ese boom de fosfatos. Sí bien es cierto que tengo una ligera sospecha. Ya sabéis que a los buddies les encanta el Grindal y es pues algo fundamental para ellos. Y creo que entre la comida del perro, el Grindal en verano y tal, pues si queda algún gusanillo por el suelo, viene de ahí el problema. No lo sé. Puede ser que sea ese el factor principal. Lo que voy a hacer para intentar corregirlo, meter caracoles, plan Orbis, para que coman el exceso de Grindal que caiga y a ver si así vamos compensando. No lo sé. ¿Puede venir de ahí el exceso de fosfatos? Puede venir. Otra opción también es meterle el Fosfate Remover de nuestros amigos de Oase, que me lo mandaron y no lo he probado todavía, pero claro, ya sabéis que esto es matar moscas a cañonazos. Todos estos productitos es matar moscas a cañonazos. Así. Esta me encuentro con los acuarios y poquito más, gente. Que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like, suscribíos y veremos qué hacemos para salvar al nuevo acuario Ryan. Poco a poco, gente. Nada más. Hasta entonces, sed felices. Adiós.